Estos papelones son inmanejables. No hay problema, yo no sabía si estábamos al aire. ellos tampoco. Esto de los desayunos informales, viste que no tenés nada claro. Vos cuidate por la duda de los comentarios. Bien, bueno, hablemos de esta última encuesta de simpatía. O sea, no es a quién votaría, sino es solo simpatía. Claro, simpatía política. En realidad hay una cuestión terminológica. La pregunta que aplicamos a los entrevistados es la misma, que es a quién votaría si las elecciones fueran hoy. Conceptualmente, a nosotros no nos gusta decir que a esta altura ya tenemos una intención de voto formada, porque en realidad la mayoría de la gente no está pensando en esto y uno está pensando en otras cosas y un encuestador va, le golpea la puerta y le zampa esta pregunta: ¿usted a quién va a votar? Entonces la gente manifiesta una preferencia, una simpatía, etcétera. La intención de voto es algo un poquito más firme, más procesado. Pero la simpatía se puede de alguna manera ligar a cierta intencionalidad futura. En realidad, como es la respuesta a la misma pregunta, lo que hoy llamamos simpatía política, de hecho, conceptualmente se transforma en intención de voto más cerca de la elección, que es cuando probablemente más gente está pensando seriamente en Pero eso. y cuando te da negativo un saldo, por ejemplo. Claro, es otra cosa, pues eso es popularidad. El saldo simpatía política es básicamente a qué partido votaría. Perfecto. Otra cosa es la popularidad de líderes, que eso sí, ahí no depende del ciclo electoral. Yo puedo tener imágenes positivas o negativas de un líder político en cualquier momento del tiempo. Perfecto. Y bueno, y eso es un indicador. En épocas no electorales, el indicador de popularidad es un indicador muy bueno de trayectorias políticas, más que la intención de voto. Recién ahí estábamos viendo la torta, como se llama, ¿no? Y, por ejemplo, con respecto a la última medición, el Frente se mantiene con el mismo puntaje, pero bajan los blancos 3 puntos, suben con los colorados 3 puntos, ¿no? Sí. Sí, esas son las variaciones. En definitiva, más allá de estas variaciones, la foto es muy parecida a todas las que venimos teniendo en los últimos tiempos. ¿Indecisos también? Sí, indecisos también. Creo que hay un aumento de 2 puntos de indecisos. Y es razonable en esta altura del año. Es razonable. Del periodo, quiero decir. Es razonable. Es cierto que pasan muchas cosas en la agenda política y a veces uno tiene la impresión, sobre todo los líderes políticos, de que esto puede mover la aguja fuertemente. Caso Sendik, por ejemplo. Por ejemplo, o muchas otras cosas que ocurren. Pero la verdad que la estructura de opinión a esta altura, como decía, con públicos que no necesariamente están totalmente interesados a esta altura en los temas, es básicamente estable. Esto del margen de error de las encuestas ayuda a veces a que haya cierta variación que en realidad no es estadísticamente significativa y entonces, bueno, estamos elucubrando por qué puede haber subido 3 puntos, caído 3 puntos. Bueno, en realidad, variaciones que están dentro de ese entorno de 3 puntos no son estadísticamente significativas, por lo cual poco podría evaluarse. Es medio tramposo hacer una lectura demasiado profunda cuando los cambios son eso. Vos ponés la foto, como decís vos, de una y otra encuesta en el tiempo y más o menos te va a dar muy parecidas. Una película. Ahora, es una película que es distinta a la de los dos gobiernos anteriores del Frente Amplio. Eso sí, sin duda, a esta altura, en los dos gobiernos anteriores, la estructura de la intención de voto era más favorable al Frente Amplio de lo que es ahora. Exactamente en el segundo semestre del 2007 fue una coyuntura también compleja para el Frente Amplio, implementación de reforma tributaria, reforma de la salud, el Mides, que estaba arrancando ahí sus primeros pasos con algunos problemas. Entonces fue un momento complejo, pero un momento muy coyuntural. Pero digamos, salvando ese momento coyuntural, en general en todo este periodo, 2015-2017, la intención de voto al Frente Amplio está 5 o 6 puntos por debajo de lo que estaba en los periodos interelectorales anteriores, lo cual marca una situación problemática en la cual está el Frente Amplio, que por lo menos en el punto de inicio de lo que podría ser una campaña, arranca un escalón abajo que las otras veces. Claro. Pese a eso, cuando miramos por candidatos la popularidad, nos encontramos con que las figuras del Frente Amplio son las más populares, incluso las únicas que tienen saldo positivo, ¿no? Sí. Podemos ver un poco de eso. Ahí estamos. Y ayudarnos a entendernos. Sí, bueno, esto es la reacción básica que los ciudadanos tienen ante estos candidatos que nosotros le leemos, ¿no? Sí. ¿Qué opinión tiene sobre Mujica? Positivo 51%, neutro, negativo 37%. El saldo neto, que es la resta de positivo y negativo, es más 15, es decir, 15 más positivo que negativo. Claro. Entonces, Mujica y Vázquez son los líderes políticos de mejor imagen hoy del país, seguido por Martínez, que también tiene un saldo neto positivo. Los únicos tres que sean del Frente Amplio es una señal fuerte. Eso es así hace 25 años, ¿no? Es decir, una de las gran ventajas que ha tenido el Frente Amplio en todos los procesos electorales es que el aprecio de los ciudadanos hacia sus líderes políticos es mayor que el aprecio de los ciudadanos hacia los líderes de oposición. Esto pareció en algún momento estar amenazado el año pasado, cuando la calle Pou se había metido en esa tríada, que era toda una novedad, pero ahora el crecimiento de Martínez y una especie de estabilización de la calle Pou más bien hace volver a este escenario donde los tres líderes de mejor
y más Gesson. ¿Y esto se traduce necesariamente en voto después? No necesariamente, pero es uno de los factores que influyen, ¿no? Claro. Entonces tenemos el Frente Amplio hoy en este momento registrando una simpatía política menos que otras veces. La percepción sobre la economía es más deteriorada que otras veces, pero la opinión sobre los líderes políticos es un elemento que favorece al Frente Amplio igual probablemente que otras veces. ¿Y hasta dónde, Nacho, acá hay un componente ideológico y hasta dónde son cuestiones más personales o de piel, como se dice generalmente? Porque también vemos un Astori muy mal posicionado o un Sendik, bueno, obviamente mucho más abajo, pero Astori, que es un líder histórico muy importante, con saldo negativo. Menos 26. Hay una cuestión de la personalidad también, de la empatía, por supuesto, carisma. Sí. La verdad que una de las preguntas más difíciles de resolver, incluso en términos académicos, es qué explica el liderazgo. Todavía no sabemos qué explica el liderazgo. Porque además es muy subjetivo. Ahora, si tomamos en cuenta los datos de todas las encuestas, Mujica debería presentarse. La verdad que si alguien viniera, un consultor externo, sin conocer ninguna característica de los candidatos, y analiza los datos de opinión, los datos de opinión pública de Mujica son efectivamente muy buenos, ¿no? Cualquiera sugeriría que Mujica fuera candidato. Ahora, si uno dice, bueno, tiene determinada edad, tiene determinada ciclo de vida político, etcétera, bueno, uno puede calibrarse con otros riesgos, pero la estructura de opinión de Mujica es efectivamente muy buena. Si te contrata un dirigente de los que tiene saldo negativo, ¿qué le dirías? ¿Cómo se revierte ese saldo? Hay que estudiar las causas antes que nada, porque no es lo mismo si tu saldo negativo está explicado porque la gente cree que sos corrupto, si cree, no sé, que sos antipático al dar una respuesta. Entonces, efectivamente, para cada situación concreta hay una respuesta. Por eso es que los números negativos difieren. Sí, no es lo mismo un número negativo del candidato A que del candidato B. Pero es igual Novik, por ejemplo, ¿no? Que tenga tan poca simpatía, capaz porque es muy nuevo. Claro, ahí tiene menos simpatía que Sendik, por ejemplo. Menos, no me fijé eso, pero bueno, también tiene menos nivel de conocimiento que Sendik, ¿no? Claro. Eso está claro. Sendik tiene aún con todo lo que ha ocurrido sobre Sendik, como hablamos aquí mismo hace algún tiempo, tiene una barra, digamos, de apoyo que no es nada despreciable. Ahora, con respecto a la antipatía de los líderes políticos, ¿por qué todos tienen una alta antipatía? Porque de arranque, todos los votantes de otros partidos ya manifiestan antipatía hacia tu persona. Entonces todos tienen una hinchada contraria muy grande, porque son los que no son de tu partido, y después otros tienen hinchada contraria de dentro de tu partido. Y entonces es normal, a pesar de que en estos momentos estamos como una especie de evaluación genérica del liderazgo por debajo de otros momentos, pero es natural que la barra roja sea más grande que el azul en el promedio de los líderes políticos. Bien. ¿Vamos a ver la última placa? Sí, que también presentaste una encuesta, ahí lo tenemos, sobre la evaluación de la gestión del presidente Vázquez. Sí. Correcto, y hay una evaluación neutra, muy equilibrada en este momento. Increíble. Neutra no, digamos, equilibrada. 34 aprueba, 34 desaprueba, 29 ni aprueba ni desaprueba. O sea, casi dividido en tercios perfectos la aprobación. Y aquí sí hay un cambio importante respecto a las mediciones anteriores. Hay un cambio que excede fuertemente el margen de error. El saldo neto del presidente pasa de menos 10 en la medición de agosto a 0 en la medición de octubre. O sea que hay una variación de 10 puntos, fundamentalmente por la disminución de los juicios críticos. Y esto uno lo puede asociar, aunque es difícil de demostrarlo, pero lo puede asociar al fin del episodio Sendik, digamos, ¿no? Eso la salida, claro. Claro, la salida de Sendik era algo que estaba perjudicando, la permanencia y la tensión generada en torno a la situación estaba perjudicando al gobierno. Ese fin de la situación Sendik descomprime algunas tensiones, algunos juicios críticos y permite llegar a este saldo equilibrado en la balanza. Muy bien. Ignacio Schwarzenauer, muchísimas gracias. Gracias como siempre, Nacho. Nosotros nos vamos, muchachos.